Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros televidentes. Esta es una emisión más de su programa Voces Docentes en Acción, un espacio en donde damos voz pública a la voz de los maestros. En esta ocasión vamos a dialogar acerca del tema que está en boga y que es los resultados de promoción horizontal a través de una lista de prelación. En esta ocasión me acompañan para discutir mi compañero Fernando y mi compañero Jesús, a los cuales les quiero dar la más cordial de las bienvenidas para que iniciemos esta pequeña discusión que, como lo dijimos, es un pequeño regalo que tenemos de conversar acerca del proceso para UCICAM. Fer, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Nancy, qué gusto saludarte, Manuel. Un gusto volver a estar acá. Pues muy consternado, no sé si es la palabra correcta para debatir el tema de hoy, promoción horizontal, pero muy contento de poder encontrarnos nuevamente en este programa, ya número 5, ¿verdad? Número 5 de Voces Docentes en Acción, ¿no? Y la verdad es que poco a poco vamos discutiendo y desmarañando un montón de cosas, ¿no? Pero muy contento de estar acá para darle a los temas que tenemos preparados, ¿no? Mucho gusto. Así es, bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, igual me da un gusto volver a estar platicando con ustedes y más ahorita de este tema que pues sí ha dejado. Volvió a suceder. Creo que hay un poquito de falla, pero bueno, esperemos que durante el transcurso de la conversación vaya fluyendo. Jesús, te doy la bienvenida y sé que es un tema que te interesa porque lo hemos dialogado en reuniones previas y es una cuestión para nosotros muy importante. Y sí, como lo dices, Fer, este es el programa número 5 de esta segunda temporada. Y cómo no hablar acerca de ello, cómo no mencionar este proceso de promoción horizontal cuando ya hemos hablado acerca de los anteriores y cuanto y más ahora que se ha emitido por fin, después de tantas fallas y de tantos letargos entre la carga de la página, la carga del, pues el numerito que aparecía allí en los resultados de manera individual para conocer cómo nos había ido ya de forma definitiva. Conocíamos nuestros resultados cuantitativos, en donde estaba contabilizada nuestra antigüedad, nuestra preparación, lo que tiene que ver con los puntajes que nos otorgaron por el estar participando simplemente porque no se podían llevar a cabo como las entrevistas de contexto, entre otros, y sobre todo los resultados de los exámenes que eran el de habilidades y el de argumentación. Con todo esto de contexto, nosotros queremos hablar acerca de 3 puntos importantes. El proceso de promoción horizontal es una situación que empieza desde el mes de marzo a abril, en la fecha en la que estuvimos iniciando la inscripción. Ya este proceso pues está calendarizado de manera previa y entre los meses de febrero, marzo y abril se da la inscripción para que nosotros lleguemos a presentar esta evaluación. Quiero empezar entonces dialogando acerca de cómo ven ustedes todo este proceso que comienza con la emisión de un calendario donde se proponen las fechas, donde posteriormente se abre una plataforma para poder ingresar nuestros datos, donde hubo una fase de revisión de documentos en la que muchos maestros están un poco molestos por la manera en la que a unos sí se les reconoció la preparación y a otros se les omitió, y entre otros aspectos que iremos, como tú lo bien dijiste, desenmarañando en toda esta conversación que espero que fluya en una postura, pues es personal, es objetiva y pues también es subjetiva acerca de cómo vimos y cómo vamos a seguir viendo en esta situación el desenvolvimiento del proceso que comenzó por UCICAM. Me gustaría comenzar con Fer. ¿Tú cómo ves este proceso desde su inicio hasta el día de hoy? Que no podemos decir que es el fin, pero es parte del desarrollo. Híjole, gracias, Nancy. La verdad es que, te repito, muy consternado por el proceso, no solo el resultado del proceso en sí. Creo que el proceso es igual como a los políticos actuales, ¿no? Están llenos de esperanza y de un discurso de que todo se va a resolver, ¿no? Y de que alcanza para todos y de que todos pueden lograr sus sueños, ¿no? Y a medida que va pasando el proceso, desde la falta de claridad en poder comunicar información muy específica, una plataforma que no termina de arrancar, creo que hasta el día de hoy tiene fallas, o sea, las herramientas que utilizan, el personal que está detrás de esto ha demostrado en varias partes del proceso una incapacidad tremenda para poder resolver temas muy puntuales, ¿no?
Y eso genera una expectativa, primero en el discurso, muy buena de los maestros porque participaron, se inscribieron con un proceso también terrible, con un montón de dudas, de confusiones, de que si era una fecha, era otra fecha, a quién le tocaba tal fecha, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas en ese proceso y que nunca lo pudieron resolver. Simplemente se fue dando que al paso del tiempo, o sea, el tiempo lo resolvió, pues, pero no respondieron de manera adecuada estas personas que están ahí y que tienen un cargo específico, ¿no? Y eso, pues, provoca que se vayan generando expectativas hacia el final del proceso muy diferentes a las que tenemos hoy en día, ¿no? Y algo, por supuesto, que no puede ocurrir, bueno, en este gobierno ya veo que sí, o sea, el cambio de reglas es un común denominador, claramente quieren cambiar, yéndome un poquito por la tangente, o sea, si van a cambiar las reglas en el sector energético, que va a generar miles de millones de dólares en pérdidas, ¿por qué no cambiar las reglas en un proceso para los maestros, ¿no? Entonces, el no tener claridad en todo el proceso y que fuera un proceso natural, un proceso de expectativa hacia la evaluación, que se pudieran contestar esta pregunta que ya hicimos en su momento, ¿te acuerdas de para qué vamos a evaluar? Yo no sé, ustedes me dirán, pero creo que no ha habido ese proceso de realimentación hacia los docentes sobre su proceso. Entonces se queda igual en un proceso mecánico, en un proceso de resultados, que al final se traduce en un número, ¿no? Y por último, la última canallada, o el pues fue ese, ¿no? De que pues no solamente vas a participar tu nivel y tu función, sino que vas a participar con todos, ¿no? Lo del dinero ya lo sabíamos, o sea, no hay recurso para cumplirles a todos. Aún así se dijo que sí. Pero esto de que primero participes en tu nivel, en tu función, tenías un universo tú en tu campo visual muy claro, pero al final resulta que a esa lista se van a incorporar un montón de personas que tienen otras capacidades, que han desarrollado otras habilidades y que bien van a incorporarse al listado. Hablan de derecho o no derecho, yo no me voy a meter en eso, simplemente voy a decir que las reglas no fueron claras desde un principio. Y eso te genera frustración porque la visión cambia y tu resultado también totalmente, ¿no? Y en su momento creo que Manuel también lo mencionó en otro programa, el tema de que hay maestros que sí se dedican completamente a esos instrumentos y le dedican horas, o sea, de su vida para prepararse y que al final les cambien las reglas y que tengan un resultado no tan favorable para alcanzar los incentivos, pues la verdad a mí me causa mucha consternación porque lo dije en uno de los videos con otro maestro, es una burla, la verdad es una payasada lo que están haciendo, no tienen ni idea del compromiso que están adquiriendo los maestros con este proceso y las expectativas, que se les hace fácil borrar todo y decir, así va, ¿no? Y si tú reclamas, pues hay reclamos que sí pasan y otros reclamos que no pasan, y no hay forma de saber cuál sí, cuál no, y por qué criterios. Entonces, para mí todo el proceso estuvo viciado, estuvo lleno de incompetencia, lleno de claridad, y la verdad espero que esto sea parte de los aprendizajes que la UCICAM pueda llevar a cabo en los siguientes meses. Creo que se los debe. Cierto, como una docente que he participado, he intentado participar en diversos espacios de la promoción desde que comenzó como UCICAM, sí puedo decir que el proceso no está del todo seguro, no es claro, no es evidente. El maestro no sabe a lo que va siquiera porque en cualquier momentito pues las reglas del juego cambian. Y eso es frustrante. Yo manejaba en una de las publicaciones que esto incide directamente en el bienestar docente porque el maestro ya está empezando a pensar. ¿Me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? ¿Me va a tocar? ¿No me va a tocar? ¿Mi esfuerzo vale? ¿No vale? ¿Soy buen maestro? ¿No soy buen maestro? Pequeñas dudas que surgen y que empiezan a minar toda nuestra situación emocional. Y en consecuencia, pues caemos en algunas partes ya en el conformismo de, bueno, pues ya, que sea como sea, pues no voy a alcanzar. Ni modo. Entonces, estamos hablando de un proceso que no se reduce solamente a una inscripción en una plataforma, sino que conlleva muchas cosas a su alrededor y esa preparación que algunos sí tuvieron, porque otros no pudimos por otras cuestiones,
esas personas que se prepararon y que dieron todo de sí y que están viendo una lista de prelación en la que quedan un poquito más abajo, empiezan a sentirse también frustrados. Entonces, este proceso, el emitir esos criterios en donde se agrupan a los docentes a último minuto para conocimiento de todos, sí está un poco, pues, vamos a decir, ya es incierto si yo voy a ser calificada con un compañero. Por ejemplo, estamos nosotros en el grupo 2 en primaria indígena, primaria general, en preescolar, me parece, y está el otro grupo del que tanto hablan, el grupo 6, en donde están todos los de promoción, a mi juicio, y esto es personal. Yo creo que ahí ellos también tienen que considerar que su categoría sí está con quien tiene que ser. Ellos tienen que ser evaluados en otra categoría porque no están frente a grupo. Entonces estamos hablando de las vertientes de escalafón, pero también es cierto, van a encontrarse hasta arriba en puntajes de antigüedad ciertos docentes, pero la preparación es diferente. Entonces también ahí hay otros comentarios que a lo mejor Jesús sí los puede percibir desde su edad docente, vamos a decirlo así, porque hay muchos maestros jóvenes que dicen, no, es que nunca voy a llegar porque la antigüedad no me va a dejar. No, que no se equivoquen esos docentes nuevos, porque ellos tienen la ventaja de que su juventud les va a permitir acceder a una formación profesional más a temprana edad que los que están en la época ya por el cierre, en la antigüedad. Entonces, eso no es un obstáculo, maestros jóvenes, eso es más bien un aliciente para que tú te animes a prepararte y no quedarte en un nivel de licenciatura, sino que te quieres preparar. Ya sabes que en la antigüedad no puedes subir tanto, pero prepárate en el aspecto profesional y eso es parte del proceso. Eso lo tienes que visualizar desde ahorita ya y no puedes culpar a que los maestros que ya vamos adelante, vamos a quedar arriba porque vamos adelante. Entonces, también ese aspecto sí quería mencionarlo desde ahorita. Y ahora sí, escuchar cuál es la perspectiva que tiene Jesús, porque él es uno de estos maestros que va iniciando y que a lo mejor de repente pudo llegar a pensar de, es que la antigüedad no me va a dejar escalar. Aquí hay que dejar muy claro, para todos los maestros que se encuentran en esa idea, la preparación, entonces es lo que va a diferenciar ese crecimiento en los puntajes, para que también no se desanimen, no quieran llegar a la edad adulta de un docente y decir, no valió la pena. Claro que vale la pena, y el esfuerzo de que ustedes hayan participado lo vale absolutamente todo. Jesús, ¿tú qué opinas? Bueno, pues la verdad sí está muy complicado esto. Es un sistema que pues como docentes, la verdad, cuando nos enfrentábamos a esta promoción creíamos un cambio en verdad, una revalorización al docente posteriormente, pero pues sí vemos algo que no estuvo muy bien. Vemos también compañeros que, como mencionan, pues sí, un poco decaídos por el que piensan que el sistema pues no los favorece al completo, en absoluto. Como mencionaba ya la maestra, pues sí, he encontrado algunos que dicen, es que yo de aquí tenga 30 o 40 años de antigüedad, y es cierto, o sea, con la preparación se puede llegar a esos niveles. Aquí ya estamos hablando ya de escalafón, pero algo sí me parece muy, bueno, y en lo personal, porque también sucedió, que varios docentes han mencionado que tienen la preparación, pero el sistema, que es el UCICAM, al momento de administrar y procesar tu papelería, no te ponía las pruebas completas, no te ponía lo que era tu formación, no te contó, bueno, en un punto que he conversado con compañeros, a varios no les habían, en educación, no les habían puesto su maestría, no les habían puesto su doctorado. Entonces creo que esa parte, pues sí también deja mucho que decir de UCICAM, porque si llevas tus papeles para que te los pongan completos, las das de alta y que la misma administración que tienen no pongan y no tengan algo congruente y no los pongan en esa preparación que tienes en los puntajes, porque varios compañeros también he escuchado esas críticas, que no les tomaron su preparación, siendo que tienen, bueno, una edad de 30 o tienen solamente 3, 4 años de servicio, pero no les tomaron, 4 años en adelante, perdón, de servicio y no les tomaron su preparación, que tienen alguna maestría o algo. Entonces, también lo ven como un sistema que no es nada formal, sobre todo en las fechas, hablando ahorita como los grupos que salieron, eso pues no es una formalidad, no podemos competir, como decían algunos, no podemos estar compitiendo ya con todos en general porque tenemos para el examen, pues ya haciendo el examen,
y estando participando con alguien que no tiene grupo, ya estamos en una desventaja o ventaja, una de dos, estamos en una ventaja o desventaja, ya siendo que uno estudie más por el tiempo que no tiene frente a grupo, o otro que en el mismo grupo aprenda. Estamos en una pro y contra, que bueno, esto sería algo que valorar en ese aspecto. Como bien se dice, el escalafón aquí entra en esta parte, pero sí, sin duda alguna, pues sí, la mayoría de los compañeros pues piensa que este sistema no es nada formal, este sistema no en verdad valora a los maestros y no se tiene una congruencia en lo que nos están estipulando en varios normamentos que pues bien nos dicen y están como decían unos, como nos dicen una cosa, nos dicen otra y pues ahí empieza la desconfianza del ser. Si un día me dice una fecha, otro día me dice que esta no, que hasta la siguiente, o tu examen, ¿sabes qué? Tuviste, no se pudo, porque varios compañeros que se les cerraba el sistema, y entonces ahí empezamos con algo de incongruencia con este mismo sistema y la desconfianza, porque sabemos, y ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, aquí ya empieza una desconfianza, como una autoridad te dice una cosa y luego te dice otra, pues ¿qué piensas? Que no estás sumamente preparado como para hacerte ese proceso. Y sí, sin duda alguna, pues la verdad ha dejado mucho de ese sistema. Ahorita no se diga, los listados se han sacado y las preocupaciones de los compañeros en ese aspecto. O sea, es una preocupación muy grande. Y los listados de que varios dicen, y oye, quedé hasta el último, no me tomaron mi preparación. Yo sé que a lo mejor de mi antigüedad no tenía, pero no me tomaron mi preparación. Entonces, ¿qué hace? Pues una desmotivación al docente. ¿Qué hace? Pues decir, ¿saben qué? Pues mejor no veo los resultados y pues ya sabía, o sea, sabían los docentes, sabemos la mayoría que no hay dinero, que no hay suficiente recurso, pero siempre había la esperanza de decir, órale, vamos, pues a ver, a aprender, ¿sí? Pero más que nada ahorita, con esos listados y ahora esos grupos que te ponen entre mismos compañeros, entonces, o directivos, entonces ya entras en un proceso, pues, que pues dices, entonces estoy compitiendo general y pues algunos lo ven, y como lo mencioné, algunos lo ven injusto en ese aspecto. Lo ven algo injusto, sobre todo, ¿por qué? Porque algunos tienen más tiempo que otros en ese proceso de preparación, ¿sí? Entonces yo creo y me quedo todavía con esta parte, que pues sí, no se tiene nada de formalidad en este sistema que nos están poniendo. No, y la mayoría de los compañeros lo dice, o sea, no es nada formal, empezando por las fechas, lo que hacían, y en lo personal, pues es algo que desmotiva, porque uno cree en un cambio y en un cambio que pues al parecer no llega, o no llegó y no va a llegar. Adelante, Fer. Sí, no, igual me sumo, o sea, no creo que llegue, de esta manera no. No, lo que iba a comentar es eso, o sea, es injusto, hablando en parámetros de evaluación, porque tú pues tienes que generar ciertos criterios para determinado grupo. Y claramente el tema de revalorizar el trabajo docente pues se cae por la borda porque dicen pues todos los maestros son iguales, o sea, todos los maestros hacen lo mismo, todos los maestros tienen los mismos problemas. Y claro que no, o sea, a mí no me gusta este sistema segregador de educación indígena, educación especial, o sea, pero entiendo de dónde viene y por qué se construyó así. Pero entonces, si el sistema está construido así, ¿por qué en este momento haces que todos sean iguales? O sea, es no reconocer los contextos donde están inmersos los maestros, para empezar. O sea, y eso es fundamental. Y a mí me parece muy grave que un organismo que debe estar especializado en temas de evaluación, pues ni siquiera se tome el momento para hacerlo. Yo creo que, y creo que lo dijimos, Nancy, aquí, yo creo que hubiera sido más prudente esperar el tiempo y lanzar una convocatoria mucho más robusta, mucho más específica y mucho más clara para todos los maestros. Y esa es una parte de la injusticia, y la otra es las reglas que están cambiando, porque eso no es posible. O sea, tú entras a un proceso con las reglas claras en cualquier convocatoria, y como maestros lo sabemos, cuando lanzamos una convocatoria tenemos que ser lo más claros posibles, porque si no nos fregamos después nosotros de estar resolviendo temas que no vimos. Entonces, no es posible estarles cambiando la jugada en cada momento que pueden. O sea, eso no es posible, ¿no? Entonces, yo me sumo a la voz del maestro Manuel,
Y es ahí donde yo encuentro el tema de injusticia. Y el último que quiero decir es que también esto nos lleva a un problema que ya tuvimos. O sea, los procesos de evaluación se convierten en carreras de ingreso para tomar incentivos, que yo no veo mal eso, porque al final son los que hay, ¿no? O sea, no hay otros, ¿no? Pero también eso genera en el maestro una sensación de me tengo que preparar para, ¿no? Y ya sé el camino. Pues una maestría, ¿dónde? Donde sea. ¿Para qué quieres la maestría? Para el examen. O sea, los procesos cognitivos, los procesos de formación se están avanzando y se están quedando en un nivel para pasar algo, ¿sabes? Entonces, y carecemos como de ese criterio de decir, voy a hacer el esfuerzo económico, físico, mental de estudiar un posgrado, pero para esto, o sea, para mi profesionalización. Y creo que estamos cayendo o estamos en riesgo de caer en eso en los siguientes años si no se corrige de alguna manera eso, ¿no? Ahorita, por lo que estoy entendiendo, ya estamos entrando a ver esos cambios que precisamente se derivan del proceso de USICAM, pero me interesa mucho también que abordemos este aspecto, ahorita que participe Jesús. Esos cambios entonces van a trascender, ¿de qué manera trasciende todas esas transformaciones de último momento en el magisterio por completo? En realidad, ¿qué va a venir como consecuencia a partir de un cambio tan delicado como emitir una publicación el día 9 de octubre para publicarse el día 11 una lista en donde ya íbamos a venir todos en orden de prelación? Y entonces, ¿qué cambios vamos a conllevar? Jesús, ¿tu intervención? Sí, me interesó mucho lo que mencionaba Fernando, que es cierto, vas a llegar a una, a decir, con tal de tener aumento voy a hacer lo que dicen ahí, tener una maestría. Y si ya no va a ser calidad, ya no va a ser calidad, sino cantidad. Y eso es lo que vamos a conllevar a ser igual lo que tenía con carrera magisterial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una rutina o un mismo proceso que ya se estaba creando. Pero me es también interesante porque es cierto, algunos docentes, la verdad, lo hicieron por saber y ser incentivados en ese aspecto, por el sueldo, algo monetario, que fue lo que hizo un movimiento mortal aquí en este proceso. Pero otra parte interesante, y sí he escuchado ahorita que lo mencionó Fernando, que dicen, bueno, pues voy a tener que estudiar una maestría, un doctorado, pero pues me va a costar tanto y mi aumento va a ser posiblemente, porque no hay recurso de, no sé, una cantidad, haciendo comparaciones, porque ya lo he escuchado entre mismos compañeros, haciendo una comparación, pues la verdad no sale de todos modos. Eso es lo que me llamó ahorita la atención y he escuchado en los pasillos que dicen, bueno, pues es que si estudio, de todos modos a la larga pues tengo que tener la maestría y todo, pero pues en realidad no está saliendo con lo del aumento porque a lo mejor posiblemente me lo dan, posiblemente no me lo dan. Entonces también estamos teniendo ya grupos que van a decir, ¿sabes qué? Pues yo mejor no lo hago y busco trabajo por otra parte. O va a haber unos que ahorita dicen, no, pues yo con tal de tenerla para llevar el proceso, pero ya no en una calidad educativa del docente. Entonces, creo que ahorita sí va a estar un poco, creo que para evaluar a un docente es muy, muy, muy complejo, sobre todo porque tienes que evaluar todos los aspectos posibles y con esta incongruencia que nos hacen de una evaluación, pues no creo que sea sumamente interesante o clara para en realidad verificar. ¿Por qué? Porque se supone que la unidad para el sistema de desarrollo, para la carrera de maestros y maestras, los ICAM, pues sí, o sea, es algo que quiere el proceso, pues por eso es unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, o sea, pero creo que es lo contrario, lo que está logrando. Ese es algo que no lo está haciendo y creo que ese es para dar unidad y lo que va a pasar es completamente descentralizar el un maestro esté bien preparado. Creo que en esa parte, pues, de esa forma, sería mejor incentivar al docente, decir, ¿sabes qué? En tu área específica que te desarrollas, ¿qué te gustaría desarrollarte más? Y por esa rama, incentivar al docente. Sabemos que no hay suficiente recurso, pero incentivarlo a esa rama. Principalmente yo siento que el USICAM debería tener meta precisa. ¿Qué queremos? ¿Sí? Maestros preparados
pero maestros preparados de calidad, no de cantidad, ¿sí? Una meta, ¿qué es la educación? ¿Qué queremos? Creo que no tenemos claro y no lo hemos, por mis pocos años de servicio, nadie sabe en realidad qué meta es la que quiere el gobierno llegar, ¿sí? A formar ciudadanos del futuro. Creo que eso, de ahí empezaría todo, o sea, tener la meta de qué ciudadano quiero formar de aquí a 20 años y de ahí empezaría para preparar a mis docentes, para que mis docentes apliquen y enseñen a niños del futuro de 20, 30, 40 años, que son los que un docente promedio está frente a un aula. Creo que desde ahí partiría todo, o sea, creo que esa evaluación sería más compleja para un docente en calificar ese aspecto, pero sobre todo si estamos hablando de un sistema para carrera de maestros, es carrera, pues me imagino que tomaron esta de carrera magisterial como una copia, pero no, no quedó muy precisa, muy exacta, que es lo que vemos la mayoría de los compañeros, sino que la vemos solamente por lanzarla e incentivar, se supone que al docente económicamente, pero pues en realidad debe de ser una preparación, que el docente se prepare en verdad en su área, en algo que se pueda desarrollar. Y sí es lo que me deja algo de todavía duda e incertidumbre esa parte del proceso de UCICAM. ¿Qué va a pasar? Ahorita estamos viendo, o sea, puede pasar ese cambio de seguir y tener cantidad, no calidad de docentes, y regresar a un sistema antiguo que teníamos, que era carrera magisterial, que por el proceso se fue perdiendo, ¿sí? Y que ya no tampoco era calidad, sino era cantidad. Entonces creo que ahí estamos. Ahí. Creo, y me haces recordar, Jesús, el año 2013, el momento en el que hubo un examen universal, se le llamó, me acuerdo, no lo presenté, pero en donde sí se ofrecía un resultado, en donde decían los maestros, es la estrellita, en realidad pues era como un rombo, en donde el área donde te hacía falta un poquito más de preparación se iba abriendo y demás. Este sí era un resultado que tenía utilidad particular para que tú vieras qué te falta y qué tienes que mejorar, porque después llega lo que es el servicio profesional docente y te dan un resultado en donde te dan el N4, N3, N2, N1 y te dicen de manera general qué te estuvo fallando. Y llegamos al proceso de UCICAM hoy en día, en donde te presentan un informe donde viene tu folio, vienen tus puntajes, pero no hay más. No hay me parece un cambio importante en la forma en la que se emite tu resultado. No hay ni siquiera una batería, digamos, prediseñada en donde le digan al maestro, pues tú sacaste 115, entonces estás en este rango y te faltó aquí estas preguntas. O sea, creo que este sistema en búsqueda de generar una certeza digital se les fue de las manos, porque sí es una transición muy grande del INE a lo que fue Servicio Profesional Docente y ahora UCICAM, esa transición no se ha podido consolidar como tal, como que en esa búsqueda de no querer repetir patrones, están repitiendo patrones hacia lo negativo y están viendo todas esas partes que no funcionan y creo que es lo que deciden instaurar en las convocatorias, en los requisitos, en que las personas que nos reciben nuestra papelería, porque a mí ya me pasó 2 veces, que me quisieron negar el acceso a la inscripción porque el papel no decía cierto verbo, no decía cierto sustantivo. Y entonces es donde yo entiendo esa parte de los docentes a los que no les recibieron su papelería porque no venía allí. Y también creo que los docentes, como lo dijeron ustedes, y ahorita le doy la palabra a Fer, debemos estar muy claros que si vamos a hacer una maestría no caigamos en eso de la que sea, porque al buscar la que sea, o al buscar el doctorado que tenga oportunidad, que me sea más económico, que me sea más factible en tiempo, estoy perdiendo a lo mejor la objetividad de que eso no entra en el catálogo de los posgrados que sí se reconocen para la formación docente y que muchos docentes maestros que están ahora inscribiéndose al proceso de beca comisión quieren pues elegir una maestría y viene el listado de escuelas que participan y dicen, no, es que ahí no viene la que yo quiero. ¿Pero por qué? Porque estás buscando la que sea más económica para ti y no estás viendo realmente el catálogo. Y creo que de ahí va también derivado el que cuando llegan a la revisión de papelería les dicen, esto no vale porque no entra. Y los maestros tenemos que estar muy conscientes de que todo posgrado debe de ser en el área educativa. Y hay maestros que después se van a otras áreas que son complementarias al sistema educativo, pero realmente no van a impactar en donde debe de ser. Entonces también ahí como maestros tenemos que ser más objetivos, tenemos que ser un poco más conscientes de que sí, es un esfuerzo que va a necesitar mucho de nosotros, más que el dinero,
invertido más que el tiempo, lo que es el esfuerzo mental, cognitivo y emocional que implica estudiar un posgrado con o sin esta presión de voy a presentar un examen. Entonces, ese cambio a mí me parece importante, el que haya un reporte de evaluación en donde no te digan nada, solamente tu puntaje fue este, y más allá no te ofrecen un área de oportunidad, como tanto se pidió en los CTEs que estuviéramos elaborando nuestro FODA de fortalezas, oportunidades, etcétera, y aquí no hay. Entonces, esas personas que están en UCICAM tienen que ser... pienso que hay que reestructurarlo porque hay gente que no está viendo la realidad del sistema educativo. Fer, adelante. Sí, tendrían que ser Dios. Es que justo es eso, porque el sistema, bueno, el sistema de evaluación que cambió, y es algo que yo sí reconocí en su momento, 2015, es que justo, o sea, estaba orientada hacia algún tipo de cambio en la práctica del maestro. Y yo no compartía que fuera también centralista. O sea, a mí me parece que ese modelo no funciona. Digo, si hablamos de que la evaluación tiene que ser para impactar en el aprendizaje de niños y jóvenes. Entonces, creo que la evaluación está cayendo otra vez en temas de que para el maestro per se, es muy bueno porque la zanahoria pues es el incentivo, ¿no? Y al final el maestro pues va a hacer lo necesario para alcanzarlo. El problema es que el sistema no está orientado hacia allá, a decirle al maestro, a ver, reflexiona, esto te hace falta. El sistema puede decir, yo pienso que puede ser esas 3 vertientes que puedes aplicar, ¿no? Porque incluso tenemos maestrías y doctorados en neuroeducación, pero que siguen utilizando técnicas pues, de hace 30 y 40 años. O sea, el tema es ese, ¿no? Y otra es que también incentivas la corrupción o posibles actos de corrupción al comprar títulos o al comprar grados académicos, ¿no? Que eso ocurrió y está documentado en el pasado. O sea, creo que la UCICAM tiene que modificar eso. Yo creo en mi ideal que se debería descentralizar el tema de evaluación de alguna manera, y tenemos que ir viendo hacia allá, o sea, donde realmente los maestros que están impactando en el aprendizaje de los niños, pues tengan incentivos mucho más alcanzables y claros, ¿no? De cómo ir transitando su trayectoria. Y Manuel lo dijo, ya para terminar, Manuel lo dijo muy bien en un programa anterior. O sea, la revalorización no va a venir del sistema. La revalorización se construye día con día en la comunidad donde estás a través de tus acciones, no solamente de los instrumentos que están a nivel nacional, etcétera, etcétera. O sea, alguien dijo por ahí, ni los mejores no son los que están arriba, ni los más peores son los que no están. O sea, hay un sinfín de cuestiones que ver, de factores, de contextos, de carreras, etcétera, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar, porque el tema de la antigüedad, ahí me parece un tema muy subjetivo, es decir, que cumplas años en el sistema no quiere decir que eso signifique una mejor trayectoria, pues, ¿no? En su momento, uno de mis supervisores en secundaria sí me hizo saber eso, ¿no? O sea, el que cumplas años de servicio no quiere decir que seas mejor maestro. La gran pregunta es, ¿qué hiciste en ese trayecto de 5, 15, 20 años? Porque si a 20 años de distancia sigues enseñando igual, pues eso no puede ser considerado como experiencia. Entonces, ese criterio de antigüedad que muchos maestros pedían y que a lo mejor muchos tenían razón porque se iban cambiando, se iban modificando, pues también genera mucho ruido, ¿no? En esta parte de si realmente está abonando al tema de cambio de prácticas, ¿no? Porque creo que hacia allá debe ir orientada, en estos cambios que buscamos, creo que hacia allá debe ir orientada de alguna manera el tema de la evaluación. Cierto, porque hablamos de una experiencia única en la misma área y al ser una experiencia única, pues es lo que conoces, tienes que diversificar. El aula se diversifica a diario, entonces tú como maestro también te tienes que ir diversificando. Es una transformación que te deja no caer en rutinas. Eso es a donde debería de ir. Y es muy fácil caer en ellas, o sea, es muy, muy fácil. O sea, el temple del maestro para ir cambiando, atreviéndose, no solo depende de él, porque también tiene que tener red de apoyo, el sistema, sus directores, sus compañeros que también lo golpeen, pero bueno, o sea, contra todo eso hay maestros que logran innovar y cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo estás incentivando eso a través de un instrumento así o un sistema así?
Ujú, cierto. Y entonces pasaríamos a esta tercera ronda de reflexión en donde hablaríamos acerca de los resultados. Los resultados están ahí desde hace un poquitito más de un mes y días, en la plataforma desde el 4 de septiembre a la 1 de la mañana. Cada una de las fichas se fue actualizando. Pero entonces, desde ahí, desde ese tiempo para acá, el maestro, ¿qué ha hecho con esos resultados? ¿Realmente le ha generado preocupación? Claro que sí, porque tal vez esperaba un puntaje más alto. Entre esos resultados también podemos encontrar el conformismo, podemos encontrar la desmotivación, pero ahora tenemos otros resultados de esa lista de prelación, porque estamos categorizados desde número 1 hasta el número, en el caso de primaria, 4.560 me parece recordar. Y entonces empezamos a sacar porcentajes, a ver cuántos somos y en qué lugar estoy. Y me va a tocar, hay personas que en ese interés de alcanzar el incentivo ya empezaron a hacer cuentas, ya sacaron el porcentaje. Dice que la página tal de internet donde estuvieron estos docentes youtubers, dice que hasta el 30%. Pero no todas las áreas son iguales. Por ejemplo, el grupo 3, en donde están los maestros de secundarias, perdón, de educación especial, tal vez son menos, porque también tenemos que considerar, hay maestros que no se inscribieron a este proceso y entonces, ¿de qué manera vas a empezar a aceptar a unos docentes sí y a otros no, para que alcancen este incentivo? Tal vez en el año 2015 no hubo este análisis, no se consideraba, porque no había tantas quejas. El maestro estaba un poco más a la expectativa de qué iba a suceder y ahorita sí las hay, sí existen, porque el maestro ya viene de un proceso en donde todo se publica, en donde todo está por orden de transparencia, que es una ley que debe de existir. Entonces, ahora sí el docente está un poquito más animado a preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está el recurso que decía hace rato Jesús? Es que no hay dinero. Y hablan los docentes en los grupos de comentarios de Facebook, de las distintas publicaciones, incluso de UCICAM, que dicen, es que sí hay dinero, porque no se ha aplicado el de los ciclos anteriores. ¿Y dónde está ese dinero? Y entonces empezamos a especular, porque hasta ese grado llegamos en nuestro sistema tan opaco. No sabemos dentro de esos resultados qué va a suceder ahora, cuántos sí, cuántos no. Y se supone que es retroactivo al 1 de septiembre y se va a empezar a pagar en noviembre. Entonces estamos en un contrarreloj en el que otra vez el docente con esos resultados ya está empezando a sufrir una crisis de tanta especulación, de tanta idea de lo que viene, y volvemos a estar igual que hace un mes, pensando qué va a suceder. ¿Ustedes qué opinan de este manejo de resultados? Fernando. Pero Manuel, ¿querías arrancar? Cualquiera de los dos. A ver, ¿quién empieza? Ok, Fernando. Ok. Ya se me fue la idea. No, pero, o sea, creo que justo se debió pensar mucho mejor el proceso. Estábamos como a la mitad de un tema pandémico y lo dije en su momento, es inyectarle más estrés a los profesores que de por sí pues tienen que resolver un montón de cosas, ¿no? Y obviamente el incentivo pues te empuja con todas tus fuerzas o las restantes a llevar a cabo, ¿no? Quieres hacerlo, ¿no? Aunque sea por mera experiencia, pero lo quieres hacer. Entonces eso le inyecta más estrés. Y otra cuestión es que yo no sé por qué los resultados salen ahora justo en la discusión del presupuesto. O sea, me parece que es muy mala planeación, otra vez, la incompetencia de un organismo federal, porque ¿por qué no te esperas a generar el proceso de tal manera que tenga resultados hacia el final del año, ¿no? ¿Por qué? Porque el presupuesto se aprueba, ¿no? Ahora entre octubre y noviembre, y los estados tienen mayor claridad de poder establecer su planeación a partir de lo que les entregue. En el caso de San Luis Potosí, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de San Luis Potosí, el presupuesto que ejerce el Estado, pues en un 90% depende de la federación. O sea, lo que recauda San Luis Potosí localmente, pues es apenas el 10%. Y eso lo tienes que repartir en un montón de cosas, y más con las promesas que hoy tenemos. Entonces, imagínate si a los maestros federales o federalizados, ahora los maestros estatales, que no son menos, digo que no son pocos, pues cuántos van a alcanzar, cuánto les va a llegar de ese presupuesto. Yo espero y confío en que los diputados locales hagan su chamba, le estudien y puedan proponer
un mejor presupuesto para cumplir esos compromisos, ¿no? Y partiendo de ahí, yo creo que es también un desconocimiento parte del magisterio. Otra cosa es que se lo dejan a su representación sindical. Yo he escuchado maestros que dicen, no, a mí el sindicato que me defienda y el sindicato que arregle. O sea, no, o sea, yo pienso que todo maestro debería enterarse cómo se construyen las bolsas presupuestales y cómo se desglosan y cómo se reparten, porque todos tenemos una representación en la diputación. Yo incluso haría un llamado, maestro, si conoce a su diputado local, hágale una carta, búsquelo, explíquele que se necesita una bolsa mayor de presupuesto para cumplir los compromisos que se hicieron con los maestros. Búsquelo. O sea, todos tenemos una representación, ¿no? Desde sociedad civil hacemos el esfuerzo, pero creo que los maestros deben integrarse mucho más a estos temas, porque si no, como tú bien lo dices, ¿verdad? Nunca va a alcanzar. Siempre va a haber personas que se queden fuera. Y en este eslogan de la Secretaría de Educación de nadie afuera, nadie atrás y nadie afuera, pues oye, también los maestros, ¿no? Nadie atrás y nadie afuera del incentivo, ¿no? Y yo, a la pregunta de dónde está el dinero, pues fácilmente en los megaproyectos del gobierno federal o bien en las campañas políticas que acaban de pasar. O sea, ¿hay forma de saberlo? Sí. ¿Nadie lo va a decir? No. Pero están ahí, ¿no? Algo que sí quiero aclarar es algo que me comentaba un maestro también que decía, es que la UCICAM debe alcanzarle el dinero porque se ahorró mucha lana en equipos, en renta de espacios, bla, bla, bla. La verdad es que la UCICAM no tenía presupuesto para eso desde un principio. Y yo creo que esa fue también un factor de decisión para lanzar la convocatoria. Es decir, no vamos a gastar en eso. O sea, es causa, no es consecuencia. Entonces, en los listados o en la información que tenemos de UCICAM, ellos no tenían presupuesto planeado para eso porque no se podía hacer por temas de COVID-19. Entonces, ese dinero desde un principio se ocupó en otra cosa. O sea, no existió ese dinero destinado a eso. Y la verdad es que en tiempos de vacas flacas, pues la verdad es que a mí igual me consterna muchísimo que el discurso sea ese, ¿no? De que todos pueden, de que todos alcancen, de que hay para todos, cuando en realidad pues no es así, ¿no? Y los criterios políticos son muy distintos a los que tiene el magisterio, más no el sindicato, que son cosas, yo creo, diferentes, ¿no? Exactamente, creo que vamos en un sentido en el que cada quien va a velar por sus intereses y lamentablemente por los maestros casi nadie se preocupa. Y dentro de los mismos maestros casi nadie quiere reconocer que muchos vamos o van por el incentivo precisamente en una mejoría del nivel económico de vida que tenemos y pocos o algunos van precisamente por la mejora profesional. Entonces también allí cada quien va a velar por sus intereses y Potosí para los potosinos, pues el magisterio para los maestros. Me gustaría dejarlo dicho sobre la mesa. Jesús. Pues sí, pues nos quedamos en una reflexión con que el sistema no estaba completamente preparado para estas funciones, no, principalmente pues el esclarecimiento, ¿sí?, del recurso para los docentes. Tenemos unos listados muy grandes que pues la verdad es algo incongruente para un docente. Compañeros, cuando yo hice mi examen para plaza, decían, no, pues no éramos tantos como los que estamos ahorita, y repartirnos así el dinero, un dinero con el cual están contando y no se sabe ni cuánto es, no se sabe cuántos van a alcanzar. Pues sí, o sea, es una reflexión de una incertidumbre, de una desmotivación. Viene una cadena de infinidad de cosas que como docente, pues sí deja mucho que decir. Que el docente esté a veces en una depresión, que diga, pues ya no lo voy a intentar. ¿Para qué? Somos demasiados, no hay recurso. Viendo las cuentas, solamente viendo los listados, luego dicen, ya mejor no digo en qué posición quedé, porque a veces luego empiezan a decir, bueno, voy a que quedé un poco más bajo que mis compañeros, pero pues en fin, yo creo que de eso no se trata en verdad. No se trata de
pero de esta manera como fue asignado con un folio y una cantidad con la cual no desglosan en sí qué es la fortaleza y debilidad de un docente, creo que no forma algo, una evaluación, algo congruente y tampoco una evaluación precisa y que ayude al docente en este proceso de carrera. Creo que yo me quedo con esa reflexión. Esta aportación que se hizo fue como hacer un listado. Tengo un listado, hiciste una prueba, como quien dice, haces un examen, haces la prueba, pero sin valor alguno. ¿Sí? Lo que haces, tu listado sales en unas listas que estamos hablando ya de 4,000, 3,000. Entonces, es algo que desde esa forma ya, pues el docente piensa y dice, se desmotiva, porque dice, pues, el recurso si acaso van a llegar hasta los primeros 500, no va a llegar a lo mejor, dicen algunos, hasta los 3,000, 4,000, ojalá se diera, ¿verdad? Porque no se sabe ni cuánto es lo que está, pero sí es algo que, como reflexión, el sistema en esta parte no está, la verdad, muy bien preparado, y sobre todo que los docentes, pues tampoco decimos ni nos ponemos a debatir esa circunstancia acerca y decir a esta institución, oye, ya es mucho que no tengas una congruencia. Creo que en ese punto sí estamos los docentes, primero que tendríamos que trabajar el compañerismo para poder ser a una misma unión, ¿sí? Creo que aquí ya mayoría, uno por uno, como bien mencionaban, pero también una unidad sobre todo para nuestra propia misma preparación. Creo que en esta parte, pues sí, dejaría yo como reflexión, o sea, como docentes, en verdad deberíamos trabajar principalmente nosotros el trabajo colaborativo, porque en este punto nos apoyaríamos entre todos y creo que somos docentes, la mayoría que somos federales, somos una cantidad a la estatal, pero creo que en este punto de que hablemos de los dineros, creo que sí debería de haber principalmente una unión, alguien, sobre todo en conjunto, que luchemos por unos derechos, que queremos ese incentivo, pero pues la respuesta se dio y la estamos dando y estamos a las evaluaciones que nos den, pero entonces ahora pedimos, así como nosotros estamos queriendo preparar y en base a ese incentivo, pues queremos que esa parte pues sea escuchada. Y creo que ahí en esa parte nos falta a nosotros mucho el trabajo colaborativo como docentes, una unión, como lo que se supone que una unidad, como lo que se supone que es UCICAM, para maestros y maestras, y que debe de partir de ahí, como nosotros como docentes, hablar, no principalmente uno solo, sino juntar esas voces, como ahorita lo estamos haciendo, porque la mayoría nos juntaríamos, tendríamos ese mismo recurso y como llegar a esa revalorización. O sea, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por ser evaluados, pero también hay que ser congruentes en tu evaluación, hay que ser algo equitativos, así como nos pedías mucho en los consejos técnicos y nos menciona Secretaría, tener esa resiliencia y tener esa empatía con nuestros alumnos. Creo que aquí está faltando ese punto medular de la empatía hacia los docentes, ese trabajo docente. Creo que yo me quedo con esa reflexión y que sería bueno, pues, esta parte, ¿no? Un trabajo principalmente colaborativo con todos nosotros para poder ser escuchados, porque sí, hablamos aquí, hablamos allá, pero pues nos estamos dejando que el sistema igual haga lo que a él le parece, haga lo que cree que es, y en verdad los docentes a veces sabemos lo que sucede en una escuela, lo que sucede en nuestra área laboral como docentes, y el sistema a veces llega, nos pone como ahorita estábamos mencionando, anteriormente era el INE, anteriormente llamado de otra forma y no querer repetir patrones, pero sin embargo, ahí no hubo tampoco ese amalgamiento, ese trabajo colaborativo entre esas instituciones cambiantes, que si se hubiera podido a lo mejor estructurar y llevar un seguimiento a una institución, no nada más llegar, cortar y volver a hacer, llegar, cortar y volver a hacer. Creo que de ahí estamos mal y de ahí concreta de que estemos así ahorita, este sistema, y nos estamos dejando llevar igual por el sistema. Ese es otro punto que tenemos de reflexión. Entonces yo me quedaría con eso, o sea, que en verdad el sistema de ahorita no estaba sumamente preparado y pues los docentes
deberíamos exigir esa calidad, así como nos piden calidad, pues deberíamos también como docentes, como jefes ellos de nosotros, y llevando jerarquías, pues también exigir preparación, nos den nuestra preparación, pero no termine tampoco en cursos y algo que creemos tomar y que así se la conlleva, porque eso también nos podría llevar a que si no saliste bien, te vamos a sacar un curso, maestro, para que lo puedas hacer, pero creo que ahí no debe de parar esto, debe de parar en una preparación bien para el docente, bien estipulada y argumentada sobre todo, qué quiero en mi docente, cómo lo quiero, cuál es su perfil ideal. Entonces yo me quedo con eso, principalmente que este sistema tenga el perfil ideal para un docente y ahí podríamos partir para una buena evaluación. Así se han tocado los puntos clave indicados de esta reflexión y es muy cierto. Aquí a lo mejor me gustaría hacer un llamado al propio sistema educativo para que viera pues esos resultados, que ojalá ellos sí se los den como debe de ser, de qué es lo que está fallando en la docencia, para que entonces vea que, como lo dijo Jesús, antes éramos bien poquitos para el ingreso, pero aquí no estamos en el ingreso, ya estamos en el servicio. Entonces, de estos maestros en servicio, esto es lo que funciona y esto es en lo que están carentes. Hay que preparar a los que vienen, que son los normalistas, los compañeros de UPN, los compañeros de ENESMAPO, que son los que se están formando apenas, y entonces sí, empezar a reordenar este programa que lo comentaba con Jesús anteriormente. La educación normal necesita recuperar esa controversia que tuvo hace algunos años en este proceso de pues cambiar la formación del educador, del que va a ser el próximo maestro. Y entonces creo que también eso le ha faltado al sistema, le ha faltado ver que los maestros en servicio hemos tenido nuestras fallas, las seguiremos teniendo en tanto no las hagamos conscientes de nuestro ser, y tenemos que llevar a cabo una reestructuración. Para los que ya estamos trabajando, es de donde van a salir esos programas de formación continua, pero también para los que lo necesitarán antes de que ingresen, que son los maestros de la formación inicial, que es la educación normalista, o la universidad pedagógica, o la escuela en ESMAPO, que son quienes vienen apenas. Entonces, esto, si realmente se tomara en serio a la educación como lo que es, y la secretaria realmente, si es maestra, conoce esta parte del campo, se buscaría un proyecto más consolidado en el que se estructurara el antecedente, la consecuencia y el intervalo que está entre estos dos momentos para que sí se ejerciera pues una buena educación magisterial. Y bueno, esa sería mi reflexión final. Me quedaría con ello. El UCICAM, para eso me sirvió este proceso de promoción horizontal, para darme cuenta que como maestra me faltan cosas, pero no sé qué son. Tendré que darme a la tarea de buscarlas, porque creo que la argumentación yo pensaba que la tenía, no del todo como se vio allí, evaluada. En los campos de lo que son la educación normativa, las leyes, todo lo que conlleva el aspecto docente, pues eso me queda pendiente por revisar. Pero como maestra, a los ICAM solo me restaría decirle gracias por darme este espacio de participación, pero me quedas a deber con los resultados. Los resultados no son de todo claros para mí y me gustaría que hubiera ese proceso de claridad para el que sigue, porque esto va a continuar. Y si realmente quieres mejorar como institución educativa y quieres generar esa unidad, entonces escucha a tus maestros. El community manager de la página de UCICAM en Facebook tendrá que leer todos esos comentarios, que son más de 1000 al día, y tendrá que verificar esas voces docentes que están ahí exclamando que haya transparencia. Yo me quedaría con esa reflexión final para este programa. Me gustaría alguna reflexión final que quieras agregar, Fer. Jesús acaba de decirla muy claramente, él lo dijo ya que con eso se queda. Fer, faltas tú. ¿Qué te quedas con este espacio? No, muy rápido, muy rápido. Gracias. No, creo que si son inteligentes en la UCICAM, con todo cariño, o sea, hay que aprenderle. No tienen la verdad absoluta, son seres humanos, pero si están en ese cargo, pues al menos date a la tarea de salir a campo y preguntarle al menos a los maestros acerca del proceso. Una encuesta siempre ayuda, pero sin duda salir a las escuelas, ver qué está pasando y cómo están recibiendo este proceso de evaluación, creo que les puede dar mucha información para mejorar los siguientes procesos. Diría un amigo, pues es lo que hay,
pues sí, es lo que hay, pero hay que mejorarlo y hay que ayudarles también, ¿no? Y podrán fallar una y mil veces, pero es el sistema que se ha construido ahora, ¿no? Que igual podemos discutir si está bien o va en el rumbo correcto o no. O sea, eso también se puede hacer, ¿no? Y lo único que espero es eso, o sea, que el sistema dé un viraje hacia el proceso de evaluación con impacto en los aprendizajes, tanto de los docentes como de los niños. Y obviamente que poco a poco se vayan dando cuenta de que la excesiva centralización de todo, pues no abona en esos temas. O sea, a mí me parece que tenemos que migrar hacia otro modelo en ese sentido, ¿no? Entonces, para cerrar, pues nada más también pedirle a los maestros que pues, nos pongan los comentarios, que nos digan, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cómo vieron el proceso? Nos dará mucho gusto saber que están inmersos en la discusión, ¿no? Aquí los esperamos con todo gusto. Ciertamente. Esperamos escuchar sus opiniones, maestros, porque lo acabamos de decir, la voz se tiene que activar y tiene que venir desde la base. Realmente aquí tenemos un organismo que se encarga de representarnos. Estamos hablando del sindicato, pero ¿de qué manera nos está representando? Yo creo que también esa duda va a quedar en el aire y me gustaría adelantarles que ese sería el tema para nuestras próximas emisiones, el hablar acerca de la función que ha tenido el sindicato a lo largo de todos estos años y cuáles son las perspectivas que vemos que tiene que llevar a cabo para el futuro. Maestros, Fer, Jesús, agradecerles su presencia, el compartir sus reflexiones. Siempre tienen puntos de vista muy atinados respecto al momento en el que tenemos que hacer una reflexión, ver el problema y las perspectivas que cada uno vive desde las áreas distintas en las que nos ocupamos de la educación, nos permiten ampliar esta reflexión docente. ¿Algo que quieras agregar, Jesús? Porque estamos en la ronda de despedida. No, pues igual a todos los compañeros, pues que sigan comentando. Sabemos que, como ya mencioné, creo que la voz de todos es escuchada. La mayoría de los maestros ya no nos quedamos estáticos en solamente recibir una orden para no llevar una misma rutina. Creo que partiría algo muy importante, sobre todo para nuestro proceso. Ya lo mencionamos, es algo también interesante saber sobre nuestros derechos, que estaremos viendo en el siguiente tema, en verdad, en que nos puede apoyar esta institución que tiene años, ¿sí? Y que tiene algo de polémica, que en diferentes aspectos deja mucho que decir. Y esperemos que en la siguiente emisión nos puedan seguir y compartir todos los comentarios para poder dar lectura y seguimiento a algunos de ellos, sobre todo, y entrar en esas controversias y ampliar pues nuestras visiones que tenemos de estas charlas. Sí, Mucho gusto. Sí, pues muy bien, nosotros somos el equipo de Voces Docentes en Acción, este programa que se realiza a través de Horizontes de Aprendizaje y que como cada miércoles a las 7 de la tarde los estamos esperando para que se unan, se sumen y reflexionen esta discusión que ponemos sobre la mesa. Mi nombre es Nancy Quintero, me despido y nos vemos en nuestro próximo programa en la semana siguiente. Muchas gracias.